Muy bien, una vez más, feliz Día del Padre. Y hoy quiero iniciar este mensaje con una historia de un padre. Una historia de un padre muy famoso. Un padre que quizás ustedes no conozcan al ver la foto, pero por el apellido seguramente les va a ser muy familiar. A mediados del siglo XIX, un hombre llamado Cornelius Vanderbilt, apodado el Comodoro. El Comodoro era un título que se le daba a un capitán de 3 o más buques. Era como decir el jefe en el mundo naval. Así que a este hombre, Cornelius Vanderbilt, se le apodó como el Comodoro. Resulta que este hombre construyó uno de los imperios más grandes que el mundo jamás haya visto. Con una tenacidad extraordinaria, pasó de operar un pequeño ferry en Nueva York a dominar las industrias del transporte marítimo y ferroviario en Estados Unidos. Era como el Elon Musk del siglo XIX en cuanto al transporte se refiere. Acumuló una fortuna que en términos de hoy superaría los 200.000 millones de dólares. Escuchen esto, 200.000 millones de dólares. Era un gigante, era un constructor, era un verdadero luchador que forjó un legado de poder y riqueza. Pero el Comodoro tenía una triste visión de sus herederos. Se dice que una vez se lamentó y dijo: cualquier tonto puede hacer una fortuna, pero se necesita un hombre con cerebro para conservarla. Él construyó la casa, pero no confiaba en sus hijos para poder mantenerla en pie. Y su predicción fue trágicamente precisa. Sus descendientes heredaron la fortuna, pero no el carácter, la disciplina y la visión de su padre no la duplicaron ni la imitaron. Ellos se dedicaron, cuando su padre murió, a construir casas extravagantes, a dar fiestas opulentas y a vivir una vida de ocio. Menos de 75 años después de la muerte del Comodoro, la fortuna Vanderbilt se había evaporado casi por completo. 200.000 millones de dólares se esfumaron en solo 75 años. Las mansiones fueron demolidas o vendidas. El imperio se desmoronó. Ahora, ¿qué sucede cuando un padre construye un imperio, pero falla en construir el carácter de sus hijos? ¿Qué pasa cuando se les da todo el privilegio y la posición, pero no se les enseña la responsabilidad? Esta no es solo la historia de una familia adinerada del siglo XIX. Es una tragedia, o el 20 ya, cuando la familia despilfarró todo el dinero. Es una tragedia que se repite una y otra vez y tiene su eco solemne en la historia que veremos hoy. Hace más de 3.000 años, un hombre llamado Elí. Él no tenía un imperio económico del transporte, de barcos y de trenes, sino algo infinitamente más valioso. Él tenía a cargo el sacerdocio de la nación de Israel. Tenía un legado espiritual que venía directamente de Dios. Y al igual que el Comodoro, este hombre tenía hijos, tenía 2 hijos que disfrutaban de una posición inmensa. Pero como veremos hoy, Elí fracasó donde más importaba. Y su historia nos sirve como una poderosa advertencia y una guía crucial, mostrándonos que la crianza bíblica intencional no es una opción, sino la única forma de preparar el terreno para un fruto de bendición duradera en nuestros hijos. Muy bien, ustedes tienen sus notas para que los puedan guiar a lo largo del mensaje. La idea principal hoy es: la crianza bíblica intencional prepara el terreno para un fruto de bendición
en nuestros hijos. Y el mensaje el título del mensaje de hoy es Venciendo la pasividad parental. Bien, les voy a dar 3 verdades que les va a ayudar a vencer la pasividad parental. Porque a veces somos padres que estamos, pero no estamos. Y esto nos va a ayudar. Lo primero es, para que completen allí en sus notas, lo primero es aceptar que los hijos tienen una responsabilidad individual. Aceptar que los hijos tienen una responsabilidad individual. Dice aquí en 1 Samuel 2, versículo 12, pero los hijos de Elí eran hombres indignos que no conocían al Señor. Entonces aquí se nos habla de un hombre llamado Elí. Elí era el sumo sacerdote en Silo. Silo es la ciudad donde el tabernáculo, el cual era el templo portátil que Dios le dijo a los israelitas que construyeran, para que cuando estuvieran en el desierto lo pudieran montar y desmontar con facilidad para adorar a Dios. Cuando ellos llegan a la tierra prometida después de un tiempo, ellos ubican este tabernáculo en Silo. Es un lindo lugar, si algún día tienen la oportunidad de visitarlo. Donde está el tabernáculo, donde estaba el tabernáculo, es algo impresionante, es muy especial. Y 1 Samuel inicia contando la historia de una mujer que se llamaba Ana, que no podía tener hijos, que ora allí en el tabernáculo, en Silo, y Dios le regala un hijo que se llama Samuel. Resulta que Samuel entonces es dejado al cuidado de Elí, que era el sumo sacerdote. Y Elí tenía una increíble responsabilidad al tener el privilegio de ser uno de los descendientes del hermano de Moisés, de Aarón, de la tribu de Leví, que tenían el privilegio maravilloso de estar a cargo de las cosas sagradas allí en el tabernáculo y subsecuentemente en el templo. Resulta que los 2 hijos de Elí se llamaban Ofni y Finees. Y se nos dice que ellos eran también sacerdotes, porque eran de la tribu de Leví, ellos también eran sacerdotes del Señor. Se nos dice que eran jóvenes. Obviamente, ser hijos del sacerdote de la tribu de Leví, con tremenda responsabilidad, eso hace que lo que vamos a leer aquí, que dice que eran hombres indignos, que no conocían al Señor, sea sumamente grave. Es interesante porque aquí dice, en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, dice hombres indignos. Pero en hebreo dice Banei Belial. Banei es hijo de Belial. ¿A qué le suena? Al diablo. O sea, el texto en hebreo dice estos 2 eran hijos de Satanás. Eran hijos del diablo. O sea, eran tan malos que el texto bíblico los describe como hijos del diablo. Y dice que no conocían al Señor. O sea, tenían una responsabilidad espiritual, pero no conocían a Dios. O sea que estos eran hombres sin Dios ni ley. Hacía lo que se les daba la gana. La pregunta es, ¿cómo es posible que los hijos del sumo sacerdote sean descritos como hijos de Belial y que no conocían a Dios? ¿Cómo es posible? Ahora, es importante resaltar que todos tenemos una responsabilidad individual. Aquí todos somos hijos porque existimos. Entonces, todos los hijos tenemos una responsabilidad individual. No nos podemos esconder detrás de la excusa que es que mi papá no era muy bueno, que es que mi mamá no me enseñó, que es que yo tuve unos padres ausentes, que es que yo no tuve padres y por eso vivo la vida que vivo. Tú vives la vida que vives porque te da la gana vivirla así. No tenemos excusa. Ay, es que tú no me dijiste, ay, es que tú no me enseñaste, ay, es que no. Es que nosotros hacemos a veces lo que nos da la gana y eso era lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Estos 2 hombres, siendo hijos del sumo sacerdote, ya deberían saber lo que era bueno y malo con absoluta claridad. Dice el versículo 13. Dice que ellos no conocían a Dios. O sea, a pesar de que conocían de Dios, no conocían a Dios. Tú puedes conocer de Dios, pero si tú no tienes una relación con Dios, estás en el mismo estado de estos hombres. Y ellos no conocían ni la costumbre, versículo 13, de los sacerdotes con el pueblo. O sea, ellos sabían, obviamente eran sacerdotes, ellos sabían lo que tenían que hacer, pero les daba la misma, hacían lo que querían. La costumbre de los sacerdotes con el pueblo, cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado, entonces tenían un empleado allí,
del sacerdote y lo mandaban al hombre con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso. Lo introducía en la cazuela, la olla o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba, un tenedor ahí grande, entonces metía ahí con 3 puntas, y obviamente iba a coger muchas cosas porque lo que se estaba cocinando eran las entrañas de los animales que eran sacrificados. Y entonces, y todo lo que el tenedor sacaba, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Entonces, esta gente, en lugar de tratar las cosas de Dios conforme la ley de Dios especificaba que el sacerdote podía participar de algunas de las partes de los animales una vez que eran sacrificados, pero primero debía ser quemada toda la grasa de los animales, era lo más codiciado, y esto era una manera de indicar que lo mejor siempre será para el Señor. Luego el versículo 15 dice, además, antes de quemar la grasa, el criado, antes de quemar la grasa, ellos no podían hacer esto. El sacerdote, perdón, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da al sacerdote carne para asar. O sea, no querían esperarse a que se hiciera el rito conforme Dios lo había descrito allí en Levítico, sino que ellos querían el asado con churrasco, querían el pedacito con la grasa, lo cual era una violación a la ley de Dios. Ahorita no, ahorita podemos ir a comer churrasco sin problema, tranquilos. Dice, da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Esto era una violación terrible a la ley de Dios. Y si el hombre le decía, ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, que era lo que la ley de Dios decía, él respondía, no, sino que me la darás ahora, o si no la tomaré por la fuerza. O sea que esta gente básicamente, Ofni y Finés, estaban diciendo, mis deseos primero, lo que yo deseo va primero, lo que es de Dios va después, y voy a tratar las cosas de Dios como si fueran ordinarias o comunes. Eso se llama profanación, tomar lo que es santo y tratarlo como si es algo común. Luego dice el versículo 17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque despreciaban la ofrenda del Señor. Para que entendamos un poquito en términos modernos, imagínense que ustedes asisten a una iglesia donde en el momento de la ofrenda se recogen las ofrendas y el pastor de esa iglesia tiene 2 hijos que también sirven en el equipo pastoral. Imagínense que en medio del servicio se están recogiendo las ofrendas, se paran los 2 hijos, meten la mano en la cesta, sacan todos los billetes que pueden con su mano y se los meten al bolsillo para sus propios gastos. En lugar de esperar a que haya un conteo y que el liderazgo de la iglesia administre y asigna los fondos para un buen manejo de los mismos. Es exactamente eso lo que esta gente estaba haciendo, este hombre Ofni y este hombre Finés, los hijos del sumo sacerdote. O sea, ellos tenían una responsabilidad, ellos sabían lo que debían hacer, pero habían decidido hacer todo lo opuesto. Lo interesante es, los nombres de estos 2 hombres tienen mucha relevancia. Uno se llama Ofni y viene de la palabra hebrea puño. En hebreo es Hofni y puño es Hofen. O sea, el nombre era como luchador, como boxeador, como pugilista, básicamente. Y lo irónico es que este era un hombre que debía luchar por las cosas de Dios. Era un hombre que debía luchar para honrar a Dios con su vida. Ahora, Finés es un nombre, que era famoso en Israel en este punto porque era el nombre de un personaje heroico en la historia de Israel. Allí en Números capítulo 25 se describe al primer Finés, que era nieto del sumo sacerdote Aarón, que era el hermano de Moisés, y él se convirtió en un héroe nacional porque Israel estaba pecando al unirse a la idolatría y a la inmoralidad de los moabitas. Y la ira de Dios desata una plaga mortal sobre Israel. Entonces Finés, lleno de celo, el primer Finés, lleno de celo por la santidad de Dios, toma una lanza y ejecuta a uno de los príncipes israelitas y a una mujer madianita que estaban pecando abiertamente. El hombre primer Finés, no soportó la inmoralidad que estaba sucediendo y atraviesa con la lanza a uno de los príncipes israelitas y a una mujer con la que estaba pecando. Esta acción audaz detuvo la plaga. O sea que Finés era un hombre que
evocaba el que lucha por las cosas de Dios. Tenía un legado que al ponerle a un hijo Finés, tenía esa idea de que sería uno que tendría celo por las cosas de Dios. Pero al contrario, este hombre lo que hizo fue celo por sus propios deseos, e ignorando por completo todo lo que era de Dios. Así que estos dos hombres no tenían ninguna excusa, como no la tenemos ninguno de nosotros. De repente tú dirás, bueno, es que yo no conozco muy bien la Biblia. Ok, te lo acepto, pero tienes conciencia. Y en tu conciencia sabes básicamente lo que es bueno y lo que es malo. No tienes excusa delante de Dios. No tienes, ay, yo no sabía. Tú sí sabes lo que estás haciendo. Entonces no te puedes esconder detrás de esa excusa. Ahora, ¿qué cosas, para aplicarlo a nuestras vidas, qué cosas estamos haciendo que sabemos que están mal? Y aún así las estamos haciendo. ¿Qué cosas sabemos que están en contra de la ley de Dios, pero aún así lo hacemos? ¿Qué cosas estamos haciendo en contra de las normas establecidas, en contra de la ley? Y lo sabemos. Y aún seguimos haciéndolas, de pronto en la escuela, en el trabajo, con las relaciones, en el matrimonio. Todos tenemos una responsabilidad individual y no podemos culpar a los demás por nuestras decisiones. Padres, podemos descansar en la verdad que nuestros hijos son responsables. Tú puedes criar a tus hijos en el camino de la verdad y ellos pueden tomar la decisión de apartarse de ese camino. Es la realidad. Así que recuerden, hijos, no tienen excusa. Mis padres fueron malos. Mis padres fueron negligentes. No tuve padres. No importa, tienes una responsabilidad delante de Dios y Dios no te va a excusar tu pecado simplemente por tus padres. Recordemos la idea principal. La crianza bíblica intencional prepara el terreno para un fruto de bendición en nuestros hijos. Muy bien, número 2. No solamente tenemos que aceptar que los hijos tienen una responsabilidad individual, sino también debemos cumplir, como padres, debo cumplir mis responsabilidades parentales. Ahora, aunque estamos en el Día del Padre y Elí es un varón, sé que hay muchas mujeres que les toca solas en la vida y también les aplica todo esto. Y obviamente la crianza de los hijos es una responsabilidad compartida. Debo cumplir mis responsabilidades parentales. Dice el versículo 22, Elí era ya muy anciano y oyó de todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y escuchen, aquí hay un datico extra. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. O sea, las mujeres que venían a la adoración, estos hombres estaban incurriendo en un abuso de poder espiritual. Estos hombres que eran los líderes espirituales de la nación, estaban usando, manipulando, quién sabe si ellas también por voluntad propia lo estaban haciendo, pero había un abuso de poder terrible. Había una profanación del lugar santo porque estas relaciones sexuales grotescas estaban ocurriendo en el mismo tabernáculo. Adicionalmente, estaban imitando las prácticas paganas de las naciones alrededor, que ellos solían tener prácticas sexuales como adoración a sus dioses. Recordemos que la gente venía de todo el país al tabernáculo a adorar a Dios y se encontraban con esta situación tan grotesca. Lo terrible es que Elí, a pesar de que sus hijos tienen su responsabilidad individual, Elí también tenía unas responsabilidades parentales. Él tenía la responsabilidad, literal A, de instruir, para que tomen nota, instruir, literal 2A, instruir. Tanto Elí como nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en el camino del bien. Dice el versículo 23, y les preguntó, Elí le pregunta a sus hijos, ¿y por qué hacen estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Nuestros hijos deben escuchar la palabra de Dios de nosotros. Ellos deben aprender que hay una verdad absoluta. La mentira de la sociedad de hoy es que te vende la idea de que cualquier verdad es válida.
Pero eso es ilógico, eso es incoherente. Si tu verdad y mi verdad son realidad y son verdad al mismo tiempo, pero se contradicen entre sí, es un atentado contra la lógica. A y B no pueden ser lo mismo al ser diferentes. Es absolutamente incoherente. Entonces la idea de que tu verdad sirve, si tú crees que está bien hacer esto, está bien. No, no está bien. Necesitas enseñarle a tus hijos que hay una verdad absoluta, que hay una verdad que no cambia y que hay una verdad que traerá consecuencias cuando se viola. Por eso hoy día las generaciones de hoy hacen lo que se les da la gana, no tienen temor de nada, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno y no saben cómo vivir, pero sus vidas cosechan el fruto de vivir apartados de Dios. Son infelices, el nivel de suicidio aumentando. Si son tan felices con sus propias verdades, ¿por qué se andan suicidando tanto? No hay un norte, no hay una verdad, no hay a dónde poner un fundamento sólido para vivir la vida, y esa es responsabilidad de nosotros, de enseñarles la palabra de Dios. No permitan que sus hijos los disipule TikTok, o los disipule Instagram, o los disipule YouTube, sino que sean ustedes padres. Es nuestra responsabilidad. Literal B, no solamente es instruir, sino también dar ejemplo. No solamente decir lo que tienen que hacer nuestros hijos, sino que debemos acompañar esa instrucción con un ejemplo. Porque si nuestros hijos están gritando y nosotros reaccionamos gritando, que seguramente todos aquí hemos fallado en eso, ¿cierto? Debemos pegar un gritico de vez en cuando. Pero miren lo curioso, los hijos gritan y nosotros le pegamos un grito, decimos, aquí no se grita en esta casa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Que se grita o no se grita? Les exigimos a nuestros hijos que tengan todo impecablemente organizado, y cuando entran a nuestro cuarto todo está patas arriba. Nuestros espacios personales hechos un desorden. Le decimos a nuestros hijos que deben controlar el uso de sus dispositivos, que no deben estar adictos a los dispositivos, pero nosotros estamos en las mismas. No podemos soltar el celular para nada. No nos despegamos de ellos. Les decimos no mientan, pero cuando llama el señor al que le debemos plata, uno dice, diga que no estoy. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? Porque si damos un mensaje con nuestra boca, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Hay un dicho por ahí, dice que tus acciones hablan tan duro que no puedo escuchar lo que dices. Tus acciones hablan tan duro que no puedo escuchar lo que dices. Tenemos que dar ejemplo. Esa es una de las responsabilidades, instruir, dar ejemplo. Y número 3, tenemos que disciplinar. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Tenemos que disciplinar. Disciplinar es amar, disciplinar es para dirigir, es para evitar que nuestros hijos se pierdan. ¿Saben? Es una cosa bastante triste porque a la luz de la ley del Antiguo Testamento, ahí ustedes pueden leer Levítico, Deuteronomio, resulta que estos dos hombres, Ofni y Finés, los hijos de Elí, debían haber sido condenados a muerte. Debían haber sido condenados a muerte. Cosas como la profanación del lugar de adoración, eso era tenía una condena a muerte. Tomar lo que le pertenecía a Dios. Literalmente, en Levítico se lee que el que tome de la grasa de los animales sacrificados que le corresponde al Señor, debe morir. Fornicar en el templo, morir. Ser hijos rebeldes y contumaces que no se arrepientan. En el Antiguo Testamento apedreaban a los hijos que no se arrepentían. Y así dice, siempre dice, para que el mal no se propague en la nación de Israel. No tenían cárceles, porque había piedra limpia el que no obedeciera. Dice el versículo 25, entonces Elí, en lugar de condenar a sus hijos a muerte, como decía la ley, él era sumo sacerdote, se hacía el loco. Dice acá, si un hombre peca contra otro, le dice Elí a sus hijos, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Y miren la frase que sigue aquí. Porque el Señor quería que murieran. ¡Ay!
ese Dios tan odioso. Ese Dios del Antiguo Testamento es terrible. Yo por eso no creo en la Biblia. Porque es que es un hombre terrible, es un ser, mejor dicho, malvado, egocéntrico. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, resulta que si tú o yo insistimos en el pecado, insistimos en ofender a Dios, insistimos en vivir como nos da la gana, insistimos en llevar nuestra vida contraria a la voluntad de Dios, insistimos, llega un punto de no regreso, un punto de no retorno, un punto donde cruzamos esa línea donde el Señor nos entrega a nuestros propios pecados para nuestra propia destrucción. Es como que cuando le decimos al niño pequeño que no meta los dedos ahí en el enchufe, que no meta los dedos, hasta que bueno, meta los dedos. Ya mete el dedo, ya viene la electrocutada. De la misma manera, estos hombres habían pecado de tal manera en contra de Dios que Dios mismo, entonces, como su padre no hizo nada, entonces Dios mismo los juzgaría. Versículo 13 de 1 Samuel capítulo 3 dice, le dice Dios a Elí, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre. Elí, como tú no disciplinaste a tus hijos, yo estoy a punto de juzgar a tu casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los ¿qué? Reprendió. Miremos este mismo versículo, esta es la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, miremos versión Reina Valera 1960, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha ¿qué? Estorbado. ¡Wow! Es responsabilidad de nosotros como padres estorbar el pecado de nuestros hijos, tengan la edad que tenga, tenemos que estorbarles el pecado. Pero a veces, como Elí, participamos en sus pecados. ¿De qué manera estamos siendo permisivos con el pecado de nuestros hijos? De repente hay ciertos pecados y nosotros nos hacemos los locos. No estorbamos el pecado de nuestros hijos. Permitimos que nuestros hijos vengan y forniquen en nuestra propia casa con sus novios, sus novias. ¿Qué estamos permitiendo que ellos hagan que desagrada por completo a Dios? ¿Cómo estamos poniendo a nuestros hijos por delante de Dios? A veces ponemos a nuestros hijos en un altar y los idolatramos, los ponemos en el lugar de Dios. ¿De qué manera no hemos estorbado el pecado de nuestros hijos? ¿De qué manera nuestras acciones nos están llevando a patrocinarles el pecado a los hijos? ¿En qué área de la vida de mis hijos estoy siendo pasivo? Esperando que un mal hábito o una mala actitud en ellos desaparezca por sí misma. Padres, tenemos una responsabilidad y no solamente los varones, las mamás también. No podemos patrocinarles el pecado a nuestros hijos. Y obviamente hay diferentes maneras de disciplinar a lo largo de la vida de nuestros hijos. Cuando son más pequeños, se disciplinan de una manera, a medida que van creciendo, se disciplina de otra. Ya cuando son adultos, también podemos disciplinar, cortando el chorro, como dicen. Entonces, si vas a vivir como te da la gana, paga por tus propios pecados. Yo no te voy a patrocinar tu vida de pecado. Entonces, si lo quieres vivir así, dale. Recordemos la idea principal, la crianza bíblica intencional prepara el terreno para un fruto de bendición en nuestros hijos. Punto número 3 y último. No solamente debemos entender o aceptar que los hijos tienen una responsabilidad individual, no solamente debemos cumplir mis responsabilidades parentales de instruir, dar ejemplo y disciplinar, sino que también debo reconocer que la pasividad parental tiene graves consecuencias. A veces decimos, es que yo no estoy haciéndole nada malo directo a mis hijos. Si eres pasivo, si no estorbas el pecado de tus hijos, si no instruyes a tus hijos y si no le das ejemplo a tus hijos, tú vas a recoger graves consecuencias. Literal A, consecuencias para los hijos. Veamos qué le pasó a estos muchachitos, a estas bellezas. Anuncia al Señor, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada?
le dice el Señor a Elí a través del mensajero. Y mire lo que dice: ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Por qué los tienes como ídolos? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Entonces el Señor los llama a cuentas. Versículo 34, del capítulo 2. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finés. En el mismo día morirán los dos. Wow. Este es un versículo que ningún padre va a querer escuchar de sus hijos. Jamás. Donde Dios decrete la destrucción de nuestros hijos por su pecado. Dios dice, van a morir. Esa es la consecuencia para los hijos que a veces no son instruidos, no se les dio ejemplo y no se les disciplinó. A veces se les dio ejemplo, se les instruyó y se les disciplinó, y aún así ellos deciden hacer lo que les da la gana. Entonces, si alguno de ustedes está en esa situación, hoy es el día donde Dios habla a tu vida, habla a tu corazón, para que te arrepientas y tomes una corrección de curso inmediata, porque no vas a querer la disciplina de Dios sobre tu vida. Literal B, graves consecuencias para los padres. Le dice Dios a Elí: por tanto vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. O sea, en tu familia nadie va a llegar a la vejez. Se van a morir antes, le dice Dios. Elí tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Dios entonces disciplina a Elí. Hay una batalla contra los filisteos. En medio de la batalla un hombre escapa, viene el sumo sacerdote. Dice, versículo 17 del capítulo 4, el que trajo la noticia respondió: Israel ha huido. Porque Elí le dice: ¿qué hubo? ¿Cómo va la batalla? ¿Qué ha pasado? Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés. Y el arca de Dios ha sido tomada. Murieron los dos hijos. Y obviamente esto es un juicio también para él como padre. Versículo 18. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás. Junto a la puerta se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Increíble. El legado de este hombre: el gordo que se desnucó. Así quedó. Ese es el legado de Elí. El obeso que se desnucó. Al escuchar la noticia que sus dos hijos habían muerto. Y literal hay consecuencias, no solamente para los hijos, no solamente para los padres, sino también para la sociedad. Miren lo que pasó en Israel, versículo 10 del capítulo 4. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue tan grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Y uno diría, ¿pero qué culpa tiene el pueblo? Curioso, ¿por qué el primer Finés sí pudo tomar una lanza y atravesar a los que estaban haciendo el mal conforme la ley de Dios? Pero esta sociedad, se hacían los locos. Entonces Dios dijo, bueno, ¿cómo se van a hacer los locos? Entonces van a perecer. Versículo 11, el arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. El arca del pacto era donde estaba la vara de Aarón, donde estaba el maná, donde estaban las segundas tablas de Moisés. Esto era crucial para Israel y fue capturada por un pueblo pagano. Así que la sociedad de Israel fue afectada por los pecados de estos dos hijos de Elí, así como los pecados de esta generación afectan la sociedad de hoy. Y vemos cosas terribles. En Colombia ahorita, mi país, un candidato o precandidato presidencial, un muchacho de 15 años, se acerca en una de las reuniones públicas de este hombre y a pocos pies de distancia le dispara en la cabeza. 15 años. ¿Dónde estaban sus padres?
Y va y uno mira y es una descomposición social terrible. Todo empieza en casa, todo empieza con nosotros. No esperemos que el mundo va a cambiar si no cambia nuestro mundo, si nosotros no cambiamos nuestras generaciones, si no tenemos influencia sobre nuestras vidas. Y hay 5 elementos fundamentales en la formación de la vida de una persona. El primero es el fundamento espiritual. Si no hay esto, todo se va a derrumbar. Ahora, yo sé que los padres a veces dicen, ay, me llevaron allá el día del padre a regañarme. Pero no hay mayor amor que decirte, varón, ojo, cuidado, corrige tu curso, cumple tu responsabilidad. Ese es el mejor regalo. Yo no te haría nada bien si yo te digo, ay, es que eres lo máximo, saca el tigre que hay en ti, eres maravilloso. No, cuidado. Segundo fundamento es el fundamento familiar. El fundamento espiritual es fundamental porque allí es donde tú construyes tu cosmovisión a la luz de una verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. El fundamento familiar es donde se vive la palabra de Dios. Es allí donde se identifican los roles. Estamos celebrando el sábado el cumpleaños número 1 de nuestro nieto. Y fue de gran gozo para mí, como padre, como abuelo, ver a mi yerno ejercer su rol como hombre de Dios, orando por su hijo, bendiciendo a su hijo, liderando su hogar. Yo como su abuelo presente en la vida de él. Fundamento familiar, allí nuestro nieto Malaquías, o Malachi en inglés, ¿cómo se llama? El niño, entenderá qué es lo que tiene que hacer un hombre al ver a su abuelo, al ver a su papá. Ahí entenderá en la familia. La niña entenderá cómo se debe vestir al ver a su mamá. Cómo debe vivir, qué significa ser mujer. ¿Qué tipo de hombre debe buscar? ¿Cuál es el rol de la belleza? Y no es para comercializarse. Luego viene el fundamento educacional, la suma de conocimientos adquiridos durante toda la vida. Tú lo puedes mandar a las mejores universidades, los mandas a Columbia y se vuelven terroristas. Los mandas a Harvard y se vuelven ateos. Si no tienen un fundamento familiar y espiritual. Si tienen fundamento espiritual y familiar, pueden ir a donde quieran y nada los va a mover. Y van a aprovechar los recursos educativos. Antes de colegio o escuela privada, tu hijo te necesita a ti, porque si no apareces por la casa, por trabajar tanto para pagar la escuela privada, pues no estás haciendo nada. Viene luego el fundamento cultural, la influencia de la cultura. No debe tener tanta influencia en tus hijos, pero esto es lo que más influencia a los hijos hoy día. Los conectamos a las pantallas, los conectamos desde jovencitos. Mira a ver qué te enseña TikTok, hombres haciéndose maquillajes. Desdibujar por completo la masculinidad bíblica. El varón que lidera, el varón que suple, el varón que trabaja, el varón que ama a su esposa, el varón que no la manda a trabajar, sino que trabaja ella porque quiere. Ese es el modelo bíblico. Pero hoy día el modelo es, el varón es el que se echa colorete, se echa maquillaje. Las grandes empresas de maquillaje ya no ponen mujeres, ponen hombres. Y a veces uno no sabe quién es el que lo está atendiendo. Y finalmente el fundamento social, todos los patrones de relación entre las personas e instituciones sociales que se encuentran establecidos en su entorno. El Comodoro Cornelius Vanderbilt, multimillonario, el Elon Musk del siglo XIX, 200,000 millones de dólares no le sirvieron para nada porque él no estableció un fundamento espiritual, no estableció un fundamento familiar y dejó toda su fortuna. Se dedicó a construir una fortuna que 75 años después ya no servía para nada. Estaba completamente inexistente, esfumada por completo. Recordemos la idea principal. La crianza bíblica intencional prepara el terreno para un fruto de bendición en nuestros hijos. Nunca es tarde. Nunca es tarde para ejercer tu rol. Nunca es tarde para ejercer tus responsabilidades.
E hijos, sean responsables de sus acciones. No culpen a sus padres. Vivan a la luz de la palabra de Dios. Sean fieles. Varones, los felicito a los que están hoy acá. Pero espero volverlos a ver. La vida espiritual incluye exponer a nuestra familia a la verdad. A menos es que tú estás preparando sermones como estos y se los estás dando en tu casa todos los días a tu familia. Si no, necesitas venir, tener comunión, exponer a tus hijos, a otros jóvenes, a otras familias que estamos caminando juntos, no perfectos, tropezándonos, intentando hacerlo mejor, pero avanzando. La crianza bíblica intencional prepara el terreno para un fruto de bendición en nuestros hijos. Vamos a orar.